Y también te quiero preguntar a ti, Emiliano, por cómo lo ves tú. Pues yo creo que el principal beneficiario sería el Partido Demócrata, porque, digamos, colmaría las expectativas del lobby judío en Estados Unidos, sobre todo con la liberación de rehenes, que tendría un efecto muy positivo. Y luego recordemos que Kamala Harris está buscando el voto joven, ese voto joven protesta, con acciones un poco discutibles en las propias universidades, limitando o con actuaciones policiales un poco desproporcionadas, y por lo tanto eso amansaría un poco al ala izquierda liberal del Partido Demócrata, y por lo tanto pues haría que esa juventud, ese voto joven se pronunciase más a favor de Kamala Harris, que como hemos visto pues sorprendentemente en muy poco tiempo no solamente ha recaudado muchos fondos, sino que además ha subido en las encuestas, cosa que por otro lado tampoco me extraña, porque solamente hay que escuchar las sandeces que dice el señor Trump y las mentiras que dice el señor Trump en las diversas entrevistas que realiza o en X, pues para que cualquier votante con medio coeficiente intelectual posible vea que está mintiendo vilmente al electorado norteamericano. Por lo tanto, pues Kamala Harris sí estructura bien su discurso, que de momento lo está haciendo bien, y plantea unas medidas económicas que van en línea con lo que ya ha venido realizando la administración Biden, enfocada especialmente a esa clase trabajadora, que es la que mayor malestar tenía con, digamos, con las políticas actuales y que llevaban a que se radicalizaran buscando el voto Trump. Creo que puede ser una buena cierre del círculo para conseguir que Kamala Harris sea la primera presidenta de Estados Unidos, rompiendo ese famoso techo de cristal que ya lo intentó Clinton y que no logró. También parece ser, aunque no esté del todo demostrado, con la ayuda de los rusos y el hackeo al Partido Demócrata con los famosos correos de Hillary Clinton, que favorecieron al señor Trump, cuya relación con Putin está más que acreditada. Precisamente, Emiliano, hablabas de esa campaña electoral en Estados Unidos. También tenemos que hablar de la Convención Demócrata, pero vamos a dejarla ahí. Vamos a hablar de esa campaña que están desarrollando. Por un lado, Kamala Harris, por otro lado, Donald Trump. Donald Trump con mucho contenido económico en los mensajes que está trasladando. Hablaba en los últimos días de esa reducción de impuestos energéticos, ese impulso a las energías procedentes de Estados Unidos, quiere volver al Made in USA, etcétera. Y tenemos a Kamala Harris, por su parte, que ha anunciado un impuesto de sociedades del 28%. Estamos hablando de un enfoque con mayores impuestos al empresario por parte de Kamala Harris y un enfoque de intentar reindustrializar Estados Unidos por parte de Trump. Eduardo, ¿cómo les puede salir las estrategias a uno y a la otra? Pues las estrategias, hay una frase muy buena militar que dice que una estrategia dura hasta el primer disparo. Yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí podemos decir es que nunca, y yo esto lo creo firmemente, nunca en la historia de Estados Unidos ha habido unas elecciones tan determinantes respecto a lo esencial, a la esencia, a la personalidad, a la identidad de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A que a lo largo de su historia ha tenido presidentes buenos, malos, honestos, corruptos, venales, divertidos, de todo tipo. Pero el interés de Estado nunca se había alterado, nunca había cambiado. Bien, hoy por hoy lo que estamos es ante dos, por decirlo de alguna manera, cosmogonías, interpretaciones de lo que es Estados Unidos y de lo que debe ser. Por un lado está Kamala Harris, que cree en un Estado más intervencionista de lo que lo ha sido nunca en ninguna administración, incluida el New Deal de Roosevelt. Más intervencionista, con un mayor peso del Estado, incluso también en el trabajo, un mayor estado de bienestar, más atención, más extender los beneficios a las clases desfavorecidas, que hasta ahora pues vivían para pagarse un seguro y médico y ni con eso llegaban a una sanidad adecuada en muchos casos, etcétera. Un esquema en realidad bastante parecido al que emplea su competencia, que es China, es decir, algo que te permita, en la medida en que interviene un Estado que no va a alterarse, establecer estrategias a largo plazo que no dependan de los vaivenes electorales de un día para otro. Frente a eso está el planteamiento de Trump, que con todo lo chusco y lo llamativo que pueda parecer, no deja de ser la reivindicación del modelo americano
que les llevó en su momento a esa posición de hegemonía, como ha señalado Giuseppe, ¿de acuerdo? Pero que quizás no valga para competir hoy en día. Pero ese modelo se ha basado en el sueño americano, la superación, el esfuerzo, los valores protestantes, una serie de aspectos que ahora se están poniendo en cuestión. En realidad, y perdona que meta este matiz, porque parece un poco paralelo, pero me recuerda un poco lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica hoy en día, ¿no? Que también ha habido papas buenos, malos, mejores o peores, pero ninguno cuestionaba el dogma, ¿no? Ahora mismo el debate está en el dogma. Yo creo que el debate también está en el dogma en Estados Unidos y, por supuesto, y mucho más en Europa, mucho más. Yo quiero saber también cómo lo veis los demás. Emiliano, ¿cómo ves los proyectos económicos de Kamala Harris y de Donald Trump? Pues si me pongo en el tema del recorte fiscal, pues básicamente lo que ha dicho Kamala Harris es que pasa del 21 al 28, o sea que es un pequeño incremento de la carga fiscal para las empresas, que recordemos que Trump bajó del 31 al 21, pero con una finalidad, que es tratar de subvencionar todo el paquete de ayudas a esa clase media, desde la renegociación con las grandes farmacéuticas, ayudas para la vivienda, porque ha prometido más de 3 millones de viviendas con subsidios o ayudas públicas para contratar esa vivienda, con un incremento por el problema demográfico de bonos por tener hijos, que eso también lo ha planteado el Partido Republicano, es decir, que realmente de alguna manera se tiene que obtener recursos por parte del Estado para llevar a cabo esa labor de asistir a esa clase media que no es capaz de sobrevivir con los salarios habida cuenta del precio de la vivienda, el precio de los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la campaña económica de Kamala Harris está mirando a esa población media de Estados Unidos que necesita soluciones a una situación de estar atrapadas por las deudas frente a la política de Trump, que es incrementar más del 10% los aranceles y el 60% en el caso de importaciones chinas. Bueno, pues eso dará como resultado que la inflación con la que está contenida volverá a subir. ¿Por qué? Porque serán más caros los productos que se vendan en el mercado norteamericano. Y luego yo creo que la política realizada por la administración Biden de la inversión en infraestructuras, como nunca vista básicamente desde el New Deal, o temas también de atraer inversiones en chips para tener autonomía tecnológica respecto a China o Corea u otros países fabricantes de chips. Es decir, que creo que hay una diferencia notable por parte de los demócratas frente a la cantidad ingente de medidas que son etéreas, que no están concretadas, a pesar de haber tenido ya un primer mandato presidencial. Todavía no ha dicho cuál es el programa económico por parte de Trump. Básicamente ha dicho intentar reducir los impuestos a los que ya lo han tenido durante muchos años, incluido durante la administración de Trump. Bueno, pues eso no sé si se solucionará los problemas estructurales de Estados Unidos. Es decir, que creo que Kamala Harris, si ejecuta ese programa económico, tendrá oportunidad de atraer un voto que está dubitativo. Y también quiero ver cuál es la perspectiva tuya, Giuseppe. Bueno, primero no podemos hablar de Estados Unidos como un unicum, no es un único país. Cada estado tiene su propia libertad. Hoy, si Kamala Harris quiere subir los impuestos, Texas no lo va a hacer. Y no es para nada que una de las cosas que están pasando es que muchísimas empresas están dejando los estados azules, como California, Nueva York, lo mismo Minnesota, y se están mudando hacia Texas y otros lados. Hoy Texas tiene una inmigración interna y además de empresas que es brutal. Nunca he visto una transición así. Tenemos en cuenta que el Estado es un Estado federal. Lo que dicen los presidentes es un marco que después tiene que ser bajado a nivel de estados, y hoy con el bloqueo histórico que viene de los últimos 15, 20 años en Estados Unidos, sobre todo en Washington, donde no se logra decidir nada porque no hubo una mayoría clara ni en la Cámara Baja ni en el Senado, las decisiones se toman a nivel de estado. Y entonces, uno de los riesgos de la política de Kamala es exactamente crear más inmigración de los estados azules hacia los estados rojos, entonces creando aún más gradientes internos. Tengan en cuenta que hoy, por ejemplo, una empresa que se establece en Texas no paga impuestos. No paga impuestos la ganancia que hace en Texas. La misma Tesla, cuando hizo el Gigafactory de Austin, ahorró un 32% sobre sus costos de inversión y operativos comparado si hubiese hecho la misma cosa en California.
El gran tema es que, por ejemplo, ciudades como San Francisco están perdiendo muchísimas personas y entonces muchísimo ingreso por impuestos. Entonces, muchas de las políticas sociales, con el concepto del trickle down, no funcionan tanto en Estados Unidos porque hay una movilidad interna muy fuerte, cosa que nosotros en Europa no tenemos. No tenemos que alguien si bien lo estamos teniendo cada día más, no tanto cuanto Estados Unidos, que alguien tome sus cosas y se mude a un estado en unas condiciones diferentes. Otra cosa, la conversación es interesante porque esto mismo pasó en 2015 durante los comicios con Hillary. Trump hablaba a un tipo de población y Hillary hablaba a otro. Hay una frase que se hizo muy fuerte en los años de Obama, que toda la parte central de Estados Unidos se llamaba the flyover country. The flyover country es todo el resto del país que servía solamente a juntar las dos costas. Bueno, esto fue la base de la deindustrialización de Estados Unidos, que creó tanta tensión interna que nadie se esperaba cuando ganó Trump la primera vez. Entonces todo esto se revuelve a lo que decía Eduardo, justamente en dos visiones del mundo completamente diferentes entre los dos. Escuchar la convención demócrata y la convención republicana, estamos hablando de dos gente que viven en los mismos lugares, pero viven en el mundo de maneras completamente diferentes. Tan diferentes que no sé, bueno, quiero aportar a la mesa del debate un tema que es la fecha de origen de Estados Unidos. El dogma se pone en 1776, la Declaración de Independencia, el derecho a la felicidad, el derecho a crecer que los padres fundadores tienen, cuando la otra visión cosmogónica viene al 1619. Hace 4 años y medio, un artículo en New York Times lanzó el proyecto 1619 que dice que la fundación de Estados Unidos no es el 1776, pero es la fecha cuando llegó el primer barco de esclavos de África. Entonces, que toda la base de Estados Unidos no es la libertad de emprender, la libertad del ser humano, es la esclavitud. Esto significa poner en duda la base, los cimientos de una civilización. Y esto es un gran tema que cualquier sea el presidente futuro tiene que enfrentarse con esta base del frente interno americano que va a impactar a nivel mundial, porque todas las relaciones americanas se miran siempre con impacto interno.